Buenas noches, colegas. Bienvenidos a la clase número 2 de la NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. Soy el CTA Víctor Parrales. Hoy, 16 de enero, iniciamos la segunda clase. No se olvide que todas estas grabaciones quedan en nuestro canal de YouTube. Nos puede encontrar como Audex Auditores Externos. Tenemos como invitado el día de hoy al doctor Carlos Enrique Pacheco, a nuestra colega Ana Beatriz, a Errol Solís, a Fernando, a Lorena Castro Corrales, a María Olivia Chinchín, a Mercedes González, Milagro del Carmen. Bienvenidos. Muchas gracias. Frase de educación del día de hoy. Como es de costumbre, iniciamos con la frase de educación y viene de la mano de Johann Wolfgang von Goethe, que nos dice lo siguiente: no podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos. Debemos estar con ellos y amarlos como Dios nos los ha entregado. Dentro de este proceso de educación de las NIF, iniciamos siempre con comentarios relacionados a mejorar. Invertimos unos 10 minutos para ver artículos de nuestro interés, como en esta noche hemos cambiado de el arte de aprender ahora por el arte de pensar. Y en el arte de pensar recogemos esta pregunta: ¿qué es ser tonto? El RAE nos dice que tonto es la persona que está falta o escasa de entendimiento o de razón. Básicamente es tener la cabeza hueca, no saber pensar bien, ser bobo, un sonso, dejar que otros piensen por cada uno de nosotros. Si de repente disponemos que otros decidan y piensen por nosotros, personas que no saben cómo somos, que desconocen nuestras inquietudes y necesidades, entonces estamos apropiándonos de las ideas de esas personas que poco o nada tienen que ver con nosotros. Y ese es el caso de la política latinoamericana. Lamentablemente hemos visto que muchos de nuestros países de Latinoamérica se han visto invadidas por estos políticos demagogos que engañan a la gente y luego se enquistan y se vuelven dictadores. Lamentablemente, espero no ser tomado mal, como es el caso de Venezuela. Esperemos que la bella Venezuela y su gente se puedan librar de este dictador. Con un futuro tan incierto y con miles de mensajes contradictorios y alejados de la realidad, no es de extrañar que no queramos encender ese interruptor del pensamiento crítico, porque da miedo tener que responsabilizarse del uso del mismo. Más bien, nos han provocado miedo. Y ustedes que comparten con otros colegas, con otras personas, a veces qué tan críticos somos, qué tan reflexivos o preparados estamos. Y ahí viene justamente este párrafo. Debemos ser más críticos dentro del entorno en que vivimos, no importa el país que sea. Recuerden, todos somos hijos de Dios. Soñamos, respiramos,
vivimos en países hermosos, pero esa belleza que nosotros queremos construir no la podemos hacer solos, la hacemos en conjunto, todos nosotros. Pero para ello necesitamos que nuestra gente, nuestra población, se eduque correctamente. Y aquí cabe aclarar que lamentablemente cada vez las universidades, cada vez los colegios son menos exigentes. Se están volviendo muy facilistas para que el alumno pueda sacar un título. Y hay muchos profesionales que a veces no están preparados. Y esto, por si acaso, no trato de criticar a nadie. Todos tenemos errores, todos tenemos nuestras falencias. Pero hay un tema que tiene un límite. Una cosa no es saber ciertas cosas y otra cosa es ya no saber nada. Entonces, eso es lo lamentable. Nos han inducido a no pensar por nosotros mismos. Nos han tenido en pañales intelectuales. Hoy salí a almorzar con un colega y en el restaurante, ¿qué presentaban en la pantalla? Telenovelas chinas. Antes eran telenovelas venezolanas, agradables, me encantaban. Después vinieron estaban ahí las mexicanas después. Ahí venían las brasileñas, pero ahora chino. Y no soy, por si acaso, no trato de discriminar los chinos, no. Pero, ¿qué nos transmiten por estos medios? Y definitivamente es nada positivo. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Y concluyo con un video que observaba en YouTube, donde estaba una profesora con sus alumnos universitarios. Y decía la profesora, ¿qué tiene Messi que gana millones de dólares? ¿Y qué tengo yo que solo gano cientos de dólares? ¿Acaso un profesor no se merece ganar más? Y un profesor se merece ganar más, porque a través de eso que gana, tiene la oportunidad de pagar cursos, pagar seminarios, adiestrarse en el exterior. Pero es lamentable cuando a un profesor se le paga valores irrisorios. Esperemos que alguno de ustedes en algún momento, alguno de nosotros, pueda hacer ese cambio y pueda hacer esa diferencia. Pero entre más pagas, valores irrisorios, más miserable se vuelve al individuo. Menos oportunidades tiene para poder cubrir una educación que valga la pena. Iniciamos la clase. Hoy vamos a revisar la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. La información que escucharán el día de hoy vienen de las fuentes de los libros del IASB, el libro A, B y C. Como indico los días lunes de todas las normas, estamos revisando hoy la NIC 28, la clase número 2, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Nos quedamos en el párrafo número 7. Le damos continuidad. Procedo a la lectura. Cuando se esté evaluando si una determinada entidad tiene influencia significativa, se tendrá en cuenta la existencia
y efecto de los derechos de voto potenciales que sean en ese momento ejercitables o convertibles, incluyendo los derechos de voto potenciales poseídos por otras entidades. No tendrán la consideración de derechos de voto potenciales, ejercitables o convertibles en ese momento, los que, por ejemplo, no puedan ser ejercidos o convertidos hasta una fecha futura o hasta que haya ocurrido un suceso futuro. Bien, en esta parte, el profesional contable, cuando la administración invierte, no sabe si tiene influencia significativa, tiene control conjunto, no lo sabe. Por eso es que tiene que el contador o el asesor realizar una retroalimentación con su cliente o con el gerente. ¿Para qué? Para saber cuál es el tratamiento contable que va a aplicar. Y en el tema de si el inversor tiene derecho a voto, es un tema que el inversor tiene que evaluar, tiene que saber y tiene que transmitirle esa información al contador. ¿Por qué? Porque si el inversor no tiene derecho a voto, entonces no puede aplicar la NIC 28 como tratamiento contable. Va a tener que aplicar la NIF número 9. Y entre la NIF número 9 y la NIC 28, los tratamientos contables son diferentes. Por ello es que el contador, el profesional contable, no es un profesional pasivo, operativo que solo digita información. No. El profesional contable es un financiero que tiene que ejercer un rol y salir de ese cuarto o de esa oficina para saber qué es lo que está pasando fuera de ella. Por si acaso, no con esto digo que el contador solo se pasa en su oficina, no, sino que tiene que ir más allá. Párrafo 8. Al evaluar si los derechos de votos potenciales contribuyen a la existencia de influencia significativa, la entidad examinará todos los hechos y circunstancias que afecten a los mismos, salvo la intención de la gerencia y la capacidad financiera de ejercer o convertir dichos derechos potenciales. ¿Sí? Entonces, esta es una parte que le toca al administrador, que le toca al administrador, al inversor, al grupo financiero. ¿Para qué? Para retroalimentar al profesional contable. Usted siempre, escuche bien esto, usted siempre cuando haga estas consultas delicadas, hágalo por escrito, déjelo documentado, para que exista una constancia de que usted ha hecho la consulta y ha solicitado una respuesta. Hágalo una, dos, tres veces. Haga las veces que sea necesario. No se rinda. Hágalo las veces que sean necesarias. Párrafo 9. Una entidad perderá la influencia significativa sobre la participada cuando carezca del poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de esta. La pérdida de influencia significativa puede tener lugar con o sin un cambio en los niveles absolutos o relativos de la propiedad. Podría tener lugar, por ejemplo, cuando una asociada quedase sujeta al control de una administración pública, tribunal, administradora
o regulador. También podría ocurrir como resultado de un acuerdo contractual. Entonces, este tema de la influencia significativa del inversor que tiene derecho de voto sobre una participada es un tema que hay que evaluar siempre, por lo menos unas 2 veces al año. Y cuando hablamos de la evaluación, recordemos que el contador, el financiero, hace la consulta al administrador, porque es el inversor, el administrador, el que tiene que saber si ha perdido la influencia significativa o no sobre la participada o la asociada. Los conceptos sobre participada o asociada o influencia significativa están en la clase número 1. Es importante que usted revise la clase número 1 para los colegas que están conectándose a esta segunda clase. Una entidad perderá la influencia significativa sobre la participada cuando carezca de poder de intervenir en las decisiones de políticas financieras y de operación de estas. Entonces, cuando el inversor ha perdido ese poder, el tratamiento contable para las inversiones debe ser tratado de acuerdo con la NIF número 9. Bien, habría que evaluar hasta cuándo va a perder ese poder o esa influencia significativa o cuándo la va a recuperar. Por eso es que en este tema de inversiones les indicaba a ustedes que dependiendo las circunstancias hay que evaluarlo por lo menos 1 o 2 veces al año, cada semestre, y según corresponda, las veces que sean necesarias. En la imagen que estamos observando, podemos ver que del 1 al 19% no ejerce influencia significativa, menos del 20% del poder de voto de la participada. Y recuerden que este tema de la influencia significativa, que el tema del control, es un tema de evaluación. Hay accionistas que pueden tener 5%, pero tienen influencia significativa o tienen control. Entonces, ¿de qué depende? En la clase número 1 pudimos revisar un ejemplo donde ellos tienen el poder sobre las decisiones de la empresa. Y ocurre eso cuando existen testaferros, cuando el accionista principal no tiene a su nombre la mayoría de acciones sobre esa compañía. Y son por diversas circunstancias. Recuerden que en este mundo, en aspecto legal, se ocultan muchas cosas que a veces nosotros no la podemos ver, pero necesitamos evaluarla y realizar las consultas constantemente. Pero por lo pronto, del 1 al 19%, entendemos que no ejerce influencia significativa. Del 20% al 49% hay una influencia significativa y podría haber un acuerdo conjunto que derive a un control conjunto. Entonces, hasta ahí debemos evaluar si hay influencia significativa o si hay control conjunto.
El 50% es control común. 50-50, control común. Entre el 51 al 100% hay control. Pero ese control dependerá de lo que digan la escritura de constitución y sus otros documentos legales internos. Pero por lo pronto, ese 51% al 100%, el inversionista que tiene sobre esa empresa, control. Entonces, del 1 al 19% estamos hablando que usted aplicará la NIF número 9. NIF número 9. Instrumentos financieros. Cuando hablamos del 20 al 49%, estamos hablando de que usted va a aplicar la NIF 28. Inversiones en asociadas y negocio conjunto, y aplicará la NIF número 11. NIF número 11. La NIF número 11 tenemos acuerdos conjuntos. NIF número 11, acuerdos conjuntos. Entonces aplicará tanto la NIF 28 como la NIF número 11. Y cuando ya hablemos de control del 51 al 100%, estamos hablando de consolidación. Entonces tenemos que revisar la NIF número 10, estados financieros consolidados. Entonces tenemos la NIF número 10, estados financieros consolidados, que debemos aplicar cada una de estas normas. ¿Para qué? Para dar el tratamiento contable correcto. Hagamos un resumen. Entonces tenemos que podemos aplicar la NIF número 9, instrumentos financieros, la NIF número 10, estados financieros consolidados, la NIF número 11, acuerdos conjuntos, la NIF número 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Y para ello, también debemos saber, permítame, aquí, la NIF número 27, estados financieros separados. Entonces, es importante que esas normas las leamos, las aprendamos para saber cómo dar un tratamiento contable adecuado, correcto, financieramente. Una reflexión antes de continuar. A veces me toco con colegas que mezclan el aspecto tributario u otros aspectos legales con lo financiero. Quieren calzar lo fiscal con lo contable, con lo financiero. Revisaba un caso colombiano, un caso del país hermano de Colombia, donde de acuerdo a este caso que veía y revisaba ciertos aspectos legales, espero que siga vigente y no me equivoque, ellos aplican el método de participación a las inversiones que tienen más allá del 51%. Entonces, esto le exige la ley, y se desvían del tratamiento contable de la NIF. Por tal motivo, ya si existe una desviación de la aplicación de la norma, ya no se aplicaría a NIF. Ahora, ¿qué tanto aplican NIF en Colombia? No lo sabría. Habría que preguntarle a nuestros colegas colombianos qué tanto aplican la NIF en su país.
Entonces, cuando ya hay una metida de mano al tratamiento contable, al principio contable de las normas internacionales, ya no se le apliquen. Simplemente existe una parte legal y una parte eh, de la NIF que se aplica, pero no completamente. Bien, entonces tenemos este cuadro de escenario. Cuando existe el control, aplicamos la NIF número 10. Negocios conjuntos, aplicamos el método de participación y la NIF número 11. Entonces, en el tema del control, consolidamos los estados financieros. Si existe influencia significativa, aplicamos el método de participación y aplicamos la NIC número 28. Y para aquellos que no están dentro de este tratamiento, aplicamos la NIF número 9. Otros, de acuerdo con la NIF número 13. NIF número 13. Entonces, les decía a ustedes, como es el caso cuando no hay influencia significativa, no hay control conjunto, ni tampoco la exigencia de consolidación. Entonces, aplicamos NIF número 9. Entonces, estos 4 tratamientos contables usted debe de observar en todas las inversiones que realice la compañía. Método de participación, inversión en una asociada. Según el método de la participación, en el reconocimiento inicial, la inversión en una asociada o negocio conjunto se registrará al costo, a lo que usted pagó por esas acciones. Y el importe en libros se incrementará o disminuirá para reconocer la parte del inversor en el resultado del periodo de la participada, después de la fecha de adquisición. Bien, leámoslo despacito. Y el importe en libros, el valor que usted registra como inversor, debe tomar en consideración que esto se va a incrementar. Puede incrementarse o puede disminuir. ¿Por qué puede incrementarse esa inversión? Producto de una revalorización, producto de utilidades no distribuidas, producto de las diferencias en las tasas de cambio, producto de otras situaciones que debe ser evaluado el patrimonio, en este caso, de la compañía, de la participada o de la asociada. Otro ejemplo, el cual pueda incrementar la inversión, es producto de un aumento de capital. Entonces, usted, cuando invierte en otra compañía, usted no es que dice, ah, ya quedó esa inversión ahí y eso lo registro en mi contabilidad y presento mis inversiones tal por lo que se ha pagado. No, no puede hacer eso. Usted debe de requerir los estados financieros al administrador, debe decirle, hey, necesitamos los estados financieros de la asociada, de la participada, porque necesitamos evaluar qué cosa, el patrimonio de la participada. ¿Para qué? Para saber en qué medida se ha incrementado o ha disminuido ese patrimonio.
¿Y qué quiere evaluar en ese estado financiero? Mire, quiero evaluar si ha habido aportes de los accionistas, ha habido aumento de capital, han habido revalorizaciones de activos o han habido deterioro de esos activos, las utilidades que se han registrado, las reservas facultativas que se han distribuido, se ha aumentado, o la reserva legal. Y así una serie de elementos financieros que pudieron haber afectado el patrimonio. Entonces, eso puede incrementar o disminuir esa inversión. Para reconocer, nos dice, la parte del inversor y la parte del resultado. Hey, ¿cuánto me corresponde a mí de esa participada, del resultado de la participada, registrarlo en la contabilidad del inversor? ¿Cuánto le corresponde? Entonces, este dato que le estoy dando, usted debe de recordarlo, debe tenerlo muy en cuenta, porque caso contrario, registra una inversión y no le hace el seguimiento que corresponde. Entonces tenemos un ejemplo de lo que vimos en el párrafo anterior, donde registramos un elemento financiero de activo, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, aplicando el método de participación, donde lo registro al costo, para lo cual he invertido $95,000 para adquirir unas acciones, pero no necesariamente, atención, no necesariamente esos $95,000 es lo que me corresponde a mí dentro del paquete accionario, dentro del patrimonio. Entonces, en este ejemplo que les estoy mostrando y que veremos más adelante otros ejemplos, ¿cuánto es la parte accionaria que le corresponde? 79,500. Y él pagó un exceso de $15,500 que se llama plusvalía. O sea, por adquirir estas $79,500 en acciones, por un número de acciones, él pagó 95,000. Su contrapartida, dependiendo de la operación, tenemos la otra cuenta de activo, efectivo y equivalentes al efectivo, que no necesariamente puede ser efectivo y equivalente al efectivo. No necesariamente. Entonces, ahí usted va a evaluar la contrapartida, donde cancelamos los $95,000. Continuamos con el párrafo 10. La parte del inversor en el resultado del periodo de la participada se reconocerá en el resultado del periodo del inversor. Nuevamente, la parte del inversor en el resultado del periodo de la participada se reconocerá en el resultado del periodo del inversor. Entonces, bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que yo les explicaba a ustedes, que yo no solamente puedo registrar la inversión y dejarla ahí congelada, sino que debo de exigir, dependiendo si tengo influencia significativa, si tengo control conjunto, debo solicitar los estados financieros para evaluar ese patrimonio y revisar el resultado para poderlo registrar en la contabilidad del inversor. ¿Y por qué debo contabilizarlo en la contabilidad del inversor? Porque la norma me lo exige. Este párrafo número 10 le exige el reconocimiento contable. Las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe en libro de la inversión. ¿Qué quiere decir esto?
que recuerden algo. Hay dos fases de la utilidad. La primera, donde lo registramos, cerramos todas las cuentas de resultados, registramos los pasivos que correspondan y registramos la utilidad del ejercicio en el patrimonio, en este caso, de la participada de la asociada. El inversor va a aumentar su inversión y una vez que se decida distribuir utilidades y se emitan las actas de junta general de socios, de accionistas, etcétera, y se pague ese dividendo, la inversión en la asociada o en el negocio conjunto va a disminuir, va a reducirse. Así como aumentó, así también se va a reducir. Podría ser necesario la realización de ajustes al importe por cambios en la participación proporcional del inversor en la participada que surjan por cambios en el otro resultado integral de la participada. Bien, estos ajustes ya le comenté anteriormente, de todos estos cambios que pueden haber por los tipos de cambio de acuerdo a la NIC 23. A ver, déjenme ver si no me equivoco, la NIC 23. Tenemos la NIC 23. Perdón, la NIC 21. Efectos de las variaciones de las tasas de cambio en moneda extranjera. ¿Ven lo importante que es revisar? La NIC 21. Entonces puede haber estas variaciones, estos ajustes, por el tema de la NIC 21. También por el tema de la NIC 16, por los cambios que hagan por el superávit por revaluación, por los aportes que se hayan realizado, por las distribuciones de las utilidades, etcétera. Pueden haber una serie de situaciones que usted debe evaluar. Bien, entonces aquí tenemos dos transacciones, transacción 2 y transacción 3. ¿Qué ocurre en esta transacción al 31 de diciembre de X1? Registramos el ingreso por participación, reconocimiento de la utilidad del inversor en la participada. Entonces, estamos reconociendo en el asiento número 2 la parte de las utilidades que le corresponden al inversionista, en este caso, por su porcentaje accionario, que puede ser 20, 25, 30, 49%. ¿Cómo lo registramos? Inversiones en asociadas contra, esta es una cuenta de activos, contra una cuenta de resultados. Ingresos. Ingresos por participación. $600,000. Como ya les había mencionado a ustedes, en cada uno de sus países, seguramente tienen planes de cuenta. Lo único que tienen que hacer es ver cuál es ese elemento financiero y registrar el nombre y el código que corresponde. Pare de contar. Revisan ustedes el nombre de las cuentas asignadas en cada uno de sus países, pero se van a encontrar con un elemento financiero de activo y un elemento financiero de resultado. Y aquí viene el asiento número 3, que justamente nos indicaban las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe en libros de la inversión. Entonces, muy bien, aquí tenemos registrado
esa parte de la utilidad que nos corresponde, pero el momento en que recibimos esos $600.000, nuestra inversión en esa asociada o en ese negocio conjunto se va a reducir. ¿Ya? Ahora, si usted evalúa el patrimonio, se da cuenta que su participación va a haberse visto reducida, porque recuerden que todas esas utilidades eh, ya al siguiente periodo pasan a ser utilidades acumuladas. Y esas utilidades acumuladas, si se distribuyen, lo que va a ocurrir es que el patrimonio se va a disminuir. Entonces, bien, estamos viendo ese tratamiento de la NIC 28. Doctor, Sí, ¿alguna consulta? sí, mira, son dos preguntas, ¿no? Sí. La primera, ¿no? Fíjate que a veces esas utilidades que están ahí acumuladas, en realidad ya están ociosas, ¿no? No sirven para crecer, ¿no? Entonces, lo mejor ahí es sacarlas pues de la empresa y abrir otra, porque ya ahí ya no ayudan a crecer a esa organización, ¿no? ¿Ok? Entonces, para mí, el tener utilidades ahí asentadas que ya no sirven para nada, pues es mejor repartirlas y lograr a lo mejor crear otras empresas, porque esto hace que yo pueda, pues, servir, a la economía de un país, ¿no? ¿Sí? Segunda pregunta, ¿qué pasa, Víctor, si yo ya protocolicé el acta y resulta que, no sé, que nos equivocamos en el reparto de utilidades? Ya está protocolizado por el Consejo de Administración con un notario, ¿no? Entonces, ¿cómo se ajusta, no? Sí, esa sí es una pregunta y pues, pero para mí, la primera es muy importante. Nunca un recurso debe de permanecer ocioso, ¿no? Siempre debe ser un recurso que se ponga a trabajar, ¿no? Nunca, nunca se debe dejar ahí asentado, ¿no? Mejor lo sacamos y lo invertimos en otra inversión que me deje mejores recursos, ¿no? Bien, Muy entonces, bien, excelente pregunta. Vamos por la pregunta número 1. Voy a silenciar el micrófono. Vamos por la pregunta número 1. Atención, hay que entender las utilidades. Las utilidades necesariamente no pueden ser repartidas. Ojo, con esto no estoy diciendo que no se puede repartir utilidades, pero hay utilidades que necesariamente no se pueden repartir. Y usted va a encontrar en empresas extranjeras que hay utilidades acumuladas de 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares y más. Escúchese bien, utilidades acumuladas de 4.000, 5.000 millones de dólares de años anteriores que no pueden ser repartidas. Y no es que no se quieran repartir, sino que simplemente no se puede. ¿Y por qué no se puede? Y ahí es donde debemos de entender cómo funcionan las utilidades. Y las utilidades muchas veces están comprometidas con otros activos.
ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo de lo que acabo de decir. Suponga que usted, como profesional contable, lo han contratado para brindar una asesoría y por esa asesoría que usted va a brindar, se ha ganado $1.000.000. Si usted tiene una empresa, ¿cómo presentaría usted esa información financiera? Efectivo y equivalente al efectivo, $1.000.000, y la utilidad del ejercicio, $1.000.000. Voy a obviar el monto del capital, el valor del capital lo voy a obviar para efectos de ejemplo. Entonces usted va a tener en sus registros contables, va a tener en bancos $1.000.000 y en patrimonio va a tener una utilidad del ejercicio de $1.000.000. El siguiente año, usted invierte $950.000 comprando una propiedad, planta y equipo, un edificio con su terreno. Por lo que usted ahora en bancos va a tener $50.000, en propiedades, planta y equipo $950.000, y en patrimonio va a tener utilidades acumuladas por $1.000.000. Utilidades acumuladas por $1.000.000. Pasa un inversionista despistado, revisa los estados financieros y dice, ah, mira, tenemos utilidades acumuladas por $1.000.000. Repartamos. Usted, como financiero, ¿qué le va a decir? No, señor accionista, no podemos repartir. ¿Y por qué no pueden repartir? Porque esas utilidades acumuladas que usted ve ahí están dentro de todos los activos que ve en el estado financiero. Si ve la parte de propiedades, planta y equipo, terrenos y edificios, ahí están esos $950.000. Entonces, cuando yo le indicaba que hay empresas que tienen 4.000, 5.000, 10.000 millones de dólares en utilidades acumuladas, es que están todas esas utilidades acumuladas en todo, repartidas en todos los activos de esa empresa. ¿Cuáles son todos esos activos de esa empresa? Están en las cuentas por cobrar, están en las propiedades, planta y equipo, en las inversiones inmobiliarias, en los activos biológicos, en los instrumentos financieros, en los inventarios, etc. Por ello, para poder repartir utilidades, nosotros debemos preparar un estado de flujo de caja, un flujo de caja proyectado para saber en qué medida vamos a generar ingresos producto de las ventas, producto de la cobranza, producto de venta de activos, etcétera, para poder repartir utilidades y no quedarnos endeudados. Porque ocurre que hay empresas que reparten utilidades, no preparan un estado de flujo de caja, se quedan sin fondos y después tienen que hacer préstamos a los bancos, endeudando a la empresa. Entonces, las utilidades pueden estar compuestas de otros activos y eso usted tiene que analizarlo. Bien, contestada la pregunta número 1. La pregunta número 2 se me escapó. Se me escapó la pregunta número 2, doctor. ¿Cuál era?
La pregunta número 2. La pregunta dos, ¿no? Si yo ya protocolicé, ¿no? Ya. Efectividad, ¿sí? Ah, muy bien, ya me acordé, ya me acordé. Perfecto, gracias, doctor. Ya. El doctor Carlos Enrique Pacheco nos consultaba bien. Puede existir que haya habido un error y va a depender del aspecto legal interno y del sector para decir, hey, señores accionistas, ha habido un error. Hemos cometido un error y vamos a tener que otra vez nos tiene que devolver parte de eso que le pagamos o lo cruzamos para futura distribución de dividendos. Escenario 1, que puede dar si dice, ah, muy bien, sí, los errores existen. Tranquilo, vamos a hacer las correcciones que correspondan. Puede ser que ya se haya distribuido, eso no haya cómo arreglarlo, entonces ya lo absorbe la empresa. Ahora, va a depender de la legislación de cada país. Recuerden que en esta situación de errores tenemos que revisar lo que nos dice la NIC número 8, políticas contables, cambio en estimaciones y errores. Tenemos que revisar esa NIC número 8 para ver qué tratamiento deberíamos aplicar para este tipo de situación. Pero usual es lo que le acabo de explicar. O cruzamos, hablamos con los accionistas, se realizan las correcciones o lo asume el error la empresa, que difícilmente va a depender de la envergadura de lo distribuido. Entonces, eso es lo que se podría hacer, aparte de que debe revisar la legislación de cada país. Bien, espero haber podido contestar la pregunta número 2. Párrafo número 10. Estos cambios incluyen los que surjan de la revaluación de propiedades, planta y equipo. Lo que yo les indicaba a ustedes, las revaluaciones que se realicen. Revaluaciones de propiedades, planta y equipo de las diferencias de conversión de la moneda extranjera. La parte que corresponda al inversor en esos cambios se reconocerá en el otro resultado integral de este, véase la NIC número 1, presentación de estado financiero. En este caso, cuando hablamos de se reconocerá en el otro resultado integral, estamos hablando del elemento financiero de patrimonio. Para ello, usted debe revisar la NIC número 1, debe leerla. Yo la revisé. Entonces, ahí le va a indicar el reconocimiento del ORI, el otro resultado integral, lo que nos está indicando, de esos cambios por efecto de las diferencias de cambio, por efecto de las revaluaciones. Vamos a un caso práctico. La entidad A adquiere de la entidad B lo siguiente. El 1 de enero de X1, la asociada B, en este caso de la asociada B, A, que es el inversor, adquiere el 30%. El 30% de las participaciones accionarias de la asociada B. ¿Cuánto le cuesta eso a $95.000? Que pueden ser 95 millones de dólares. El patrimonio de la participada B al inicio de la compra es el siguiente. Entonces, tenemos en pantalla la composición del patrimonio
de la asociada B. Y tenemos capital 200.000, reservas 50.000, subvenciones 15.000. El total del patrimonio es de $265.000. En el transcurso de todo el año, recuerden que esto se adquiere el 1 de enero de X1, en el transcurso de todo el año hay un revalúo por $10.000, un superávit por revalorización. Esto, no se olvide, es tratado de acuerdo con la NIC 16. NIC 16, propiedades, planta y equipo. Entonces, este superávit por revalúo ha aumentado el patrimonio en $10.000. El valor del activo se ha incrementado. Los dividendos, se han distribuido dividendos de $8.000 y se han tomado de las reservas. De los $50.000 que habían en reserva, se han distribuido $8.000 en dividendos. Y al finalizar X1, se genera una utilidad de $12.000. $12.000 se registran de utilidad del ejercicio. La participación patrimonial en los activos netos la que le corresponde al inversor A es de $79.500. Al 31 de diciembre de X1, su inversión aumentó en $83.700. Entonces, la inversión de A aumentó. Y esto que estamos observando es lo que usted debe analizar, el porqué de estas variaciones. Recuerde que todo esto que está aquí, todo esto que estoy señalando, usted no lo va a ver, no se lo van a dar masticado. Usted tiene que analizarlo. Entonces, solamente usted debe coger en el saldo inicial y el saldo final debe evaluarlo. Entonces usted dice, reserva 50.000, al cierre del ejercicio 42.000. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo esta variación? El superávit por revalorización, saldo inicial 0, saldo final 10.000. ¿Por qué tenemos 10.000? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué se revalorizó? ¿Qué aumentó? Entonces, ahí usted debe solicitar inversión, la información, debe solicitar la información en su asociada, en su participada. Debe solicitar información. ¿Por qué? Porque usted no puede registrar por registrar información en su contabilidad. Debe tener soportes. Entonces, usted debe solicitar información a su asociada para poder realizar los registros contables que correspondan. No se olvide. No es que yo cojo las diferencias, saco diferencias y porque saqué diferencias y ya registré contablemente y ya está. No, debe de entender
lo que está haciendo. Porque si los accionistas le preguntan, oye, ¿por qué hizo esto? No sé, aquí hubo un aumento en el patrimonio y yo lo que hice es coger, registrar y ya está. Bueno, y pare de contar, pero de ahí yo no sé nada más. ¿Qué usted diría de ese profesional? ¿Ya? Entonces, no. Usted, ya una vez que entiende que hay diferencias, que hay variaciones, debe de hablar con la administración para solicitar la información que corresponda, que va a sustentar sus registros contables. No se olvide. Bien, entonces ya entendemos, hemos entendido lo que ha pasado acá. Ahora veamos los registros contables. El registro contable del inversor A, tenemos el primer asiento, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Método de participación, donde el costo de la inversión, donde la participación accionaria del inversor es de $79,000, la plusvalía de 15,000, todo esto va registrada a esta cuenta, inversiones asociadas y negocios conjuntos, el valor de 95,000. Efectivo y equivalente al efectivo, 95,000. El asiento número 2 es producto de la revalorización. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra inversión en la sociedad y negocio conjunto, ya sabemos que esta es una cuenta de activos, aumenta en $3,000. Y registramos al ORI, el patrimonio, $3,000. ORI, otros resultados integrales acumulados superávit por revaluación del PPE, patrimonio. Entonces, ¿qué reconocemos estos $3,000? El reconocimiento de la revalorización es 10,000. ¿Y cuánto le corresponde a la participada, al inversionista? 30%. Entonces, el 30% de esa inversión lo distribuimos y nos corresponde $3,000. Entonces ya hemos registrado, aumentó nuestra inversión de $95,000, ahora ha aumentado a $98,000 y hemos registrado ese cambio en el patrimonio, en el ORI, otros resultados integrales. Muy bien. Ahora nos vamos al asiento número 3. Recuerde que este es el registro contable. El registro, toda esta contabilización es del inversor. Ahora el asiento número 3. Dividendos por cobrar contra inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Aquí le voy a dar un tip, el cual usted debe de tenerlo bien claro, porque caso contrario puede cometer errores. Atención a la explicación. Bien, cuando se realizó la negociación entre A y B, yo le voy a comprar el 30%. Y por este 30% pagué $95,000. Pero también pacté que las utilidades que me correspondan se me va a distribuir a mí. En este caso, de ese patrimonio me corresponden utilidades por el número de acciones adquiridas, en este caso el 30%. El reparto de los dividendos
es de $8.000. ¿Y cuánto me corresponde a mí? 2.400. ¿Qué estoy registrando aquí? Una cuenta de activo, dividendos por cobrar, contra rebajando una cuenta de activo, inversiones en asociadas. ¿Cuánto? 2.400. Lo que me había costado $95.000. ah, Lo que me había costado $95.000, en esta parte aquí no me costó $95.000, me costó $95.000 menos 2.400. O sea, mi inversión, mi costo disminuyó, mi inversión disminuyó. Entonces, eso es importante que usted tenga claro para cuando le diga al gerente, hey, he comprado acciones en una empresa. Muy bien, y se llega a la conclusión de que tiene influencia significativa. La pregunta es, ¿hay utilidades acumuladas? ¿Cuál es el monto de utilidades acumuladas que hay? Entonces, de acuerdo a esa cantidad de utilidades acumuladas que usted va a recuperar, su costo en la inversión va a disminuir. O sea, va a recuperar plata. ¿Ya? Entonces usted tiene dividendos por cobrar 2.400 y se va a reducir y va a cobrar esos dividendos. Espero haber sido claro. Caso contrario, ustedes me consultan o me hacen la pregunta, si existiera alguna duda. Bien, entonces ya sabemos, se reparten $8.000, lo cual le corresponde el 30%, 2.400. Cobramos ese dinero, nos pagan, entra al banco, nos hacen las retenciones en la fuente de impuesto a la renta sobre esos dividendos, según corresponda al país, si hacen o no, y damos de baja dividendos por cobrar. Este es el asiento número 4. Asiento número 5. Hay la utilidad, $12.000, y de eso me corresponde el 30%. Entonces, inversiones en asociadas, $3.600 contra, esta es la cuenta de activos, contra una cuenta de resultado, ingresos, ganancias, inversiones en asociadas. ¿Cuánto? $3.600. Por el reconocimiento del resultado en la asociada correspondiente al año 2000X1. Entonces, en el asiento número 5, estoy registrando la parte de la utilidad que le corresponde al inversionista de acuerdo con los párrafos que ya habíamos revisado, el párrafo número 10. Y eso es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces, cuando ustedes que me están escuchando y seguramente van a ver nuevamente el video que subimos, no solamente deben de preparar el caso mecánicamente, no haga eso, no lo haga. Cuando usted hace las cosas mecánicas, se queda sin argumento para poder explicar. Y ahí se cometen más errores de los que usted no piensa. ¿Sí? Entonces ahí a veces ya comenzamos a hablar tonterías. Cuando usted revise el caso, revise los párrafos, léalos, cuádrelos, encájelo como rompecabezas. ¿Para qué? Para que eso se adhiera a usted. Y cuando usted ya esté donde un cliente,
y quiera ofrecer su servicio en diferentes índoles, puede explicar. ¿Y usted sabe cómo registrar las inversiones? Claro, por supuesto que sí. ¿Qué tipo de inversiones tiene? ¿Tiene inversiones en valor razonable? ¿Tiene control conjunto con tiene algún acuerdo conjunto con otros accionistas? ¿O tiene influencia significativa o tiene control? Ahora que si tiene control, lo hacemos de acuerdo a la NIC 10, si tiene acuerdo conjunto, de acuerdo a la NIC 11, si tiene influencia significativa, de acuerdo a la NIC 28, y si no tiene nada, de acuerdo a la NIC 9. Usted elija. Claro, no vamos a decir así, pero más o menos nos sabemos manejar. Entendemos, entendemos como Messi la pelota, en este caso los números. Bien, entonces, ¿qué ha ocurrido? El 30% de participación accionaria, $79.000, reconocimiento de la revaluación 3.000, distribución de los dividendos 2.400, distribución de dividendos y registro de esos dividendos $3.600, lo cual tenemos una inversión en asociada y negocios conjuntos $83.700. Entonces, eso lo evaluamos y efectivamente eso tenemos el 30% de $279.000, $83.700. Entonces, hemos entendido la variación de ese patrimonio. ¿Qué les pareció? Entonces, este es un caso sencillo, por si acaso. Este es un caso sencillo. Hay muchas variables que no tengo todos los casos para poder revisar todas esas variables. La clase número 3 traigo otro ejemplo con otras variables más, también interesante, amplio, para poder entender esto de la NIC 28 y las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Pero por lo pronto, espero que les haya gustado este caso. Bien, vamos al párrafo número 11. ¿Qué nos dice el párrafo número 11? El reconocimiento de ingresos por las distribuciones recibidas podría no ser una medida adecuada de la ganancia obtenida por un inversor por la inversión en asociado o negocio conjunto, ya que las distribuciones recibidas pueden tener poca relación con el rendimiento de él, puesto que el inversor ejerce control conjunto e influencia significativa sobre la participada, tiene una participación en los rendimientos de la asociada o negocio conjunto y por tanto en el producto financiero de la inversión. El inversor contabilizará esta participación extendiendo el alcance de sus estados financieros para incluir su parte del resultado del periodo de la participada. En consecuencia, la aplicación del método de la participación suministra datos de mayor valor informativo acerca de los activos netos y el resultado del periodo del inversor. Cuando hablamos de activos netos, recuerden que estamos hablando del patrimonio y el resultado del periodo del inversor. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que analizamos en el caso anterior? Bien, son las 8:45, el tiempo no es adverso. Vamos a pasar el párrafo 12, lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupen. Tenemos todos estos párrafos por ver la siguiente clase y nos vamos al Excel financiero, matemática financiera. Entonces, en la matemática financiera tenemos este caso. Nuevamente continuamos con el tema de pago. Si usted deposita $5.500 en una cuenta de ahorro, el 1 de noviembre de X4, la cual paga el 5.5% anual, ¿qué cantidad anual puede retirar anualmente durante los siguientes 10 años? ¿Qué cantidad anual puede retirar anualmente durante los siguientes 10 años? Entonces, voy a depositar este valor. Este valor que tengo que depositar es valor actual, $5.500. Entonces, yo quiero tener pagos que se me hagan anuales. ¿Y cuáles son esos pagos que yo debería hacer para recibir ese valor? Entonces, tengo
un depósito inicial que debo de realizar de $5.500 a una tasa del 5,5% al tiempo de 10 años que tengo que realizar esos pagos, que voy a recibir esos valores. Entonces, ¿qué fórmula tengo que aplicar? En Excel, la función pago. Y para ello utilizo el argumento pago y comienzo a registrar la información. Entonces me pide la tasa. Entonces vinculo la celda en Excel, ¿no? Todo en Excel, usted lo hace en Excel, lo vincula, que es el 5,5%. El NP, vinculo la celda, en este caso 10 años, y el valor actual que debo desembolsar, $5.500. Entonces, posterior a ello, yo ya voy a recibir los valores que corresponden. ¿Cuál sería el interés? Entonces, tenemos nuestra tabla de amortización, 5.500, el interés y la amortización de capital. Usted multiplica $5.500 por el 5% y tiene el interés, y así sucesivamente por cada uno de los saldos. Y va realizando la amortización del capital y tiene su tabla para de contar. Entonces, bien, continuamos con el tema de pago, vamos entendiendo cómo utilizar esta función en Excel. Después, como les indicaba, vamos a aplicar, nos vamos a Excel y vamos a ir haciendo ejemplos. Claro, es saldos absolutos, ¿no? Ah, entonces, por lo pronto, estamos en la jugada para no olvidarnos de estas funciones financieras. Estamos aceitándonos, suavecito, pero aceitándonos, sacando filo al hacha. Llegamos a la recta final y vamos con nuestra frase de superación de la noche. Frase de superación de la noche. Y viene la frase del filósofo Esquilo: de una pequeña semilla, un poderoso tronco puede crecer. A todos nuestros colegas que están conectados esta noche, no se achique ante nadie, no se disminuya, no se amilane, no se empequeñezca. Todos tenemos el mismo cerebro. Simplemente lo que se necesita es aceitarlo. Eso es todo. Afile el hacha. ¿Ah? Afile el hacha. ¿Ah? Entonces, usted constantemente esté preparándose. Un ejemplo, yo en este momento, como ya lo he indicado, que no es nuevo realmente, yo estoy afilando mi hacha. Todos los días lunes que estoy conectado con ustedes explicándole esta clase, estoy afilando el hacha. Aparte de que tengo que investigar, tengo que exponer, no frente a ustedes, pero a través del Zoom, a través del computador. Y no es fácil, créame, que no es fácil estar detrás del micrófono hablando, porque de repente uno está pensando, me puedo equivocar. Claro que uno se puede equivocar. Como yo estaba indicando hace un momento, la NIC 23. Ah, no, había sido la NIC 21. Pero por suerte voy y reviso. ¿Ya? Ante la duda, voy y reviso. Pero todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Y de esas equivocaciones es que se va naciendo un profesional mucho más formado de todos esos errores, de todas esas caídas. Así que comience a afilar el hacha. Hay una filosofía en Japón, se llama Kaizen. Prepárese, aunque sea un 1% cada mes. Y eso lo va volviendo mejor. Bien, entramos a las 48 leyes del poder. Para nuestros colegas que recién se conectan y que me están escuchando, al final de esta charla, aparte de la frase de superación,
estamos revisando libros, y estamos en este caso revisando las 48 leyes del poder de Robert Greene. Un excelente libro, se los recomiendo. Búsquenlo por internet, ustedes lo pueden bajar en PDF. Entonces, al personaje que estamos viendo en la fotografía es Gaddafi. Yo quiero que ustedes observen muy bien a este hombre, con todos sus ribetes, con todas sus medallas en el pecho, con la pose, con su bastón de mando y todo lo demás. Gaddafi, ¿cómo terminó? Busquen, busquen en Google, pongan muerte de Gaddafi y miren cómo termina este hombre. Un hombre que era un militar, un hombre sencillo, militar, que pudo alcanzar el poder y se volvió un dictador, se volvió un hombre arrogante. En otras palabras, se creía un dios. Para que ustedes tengan una idea, tenía dentro de su séquito de guardaespaldas como 40 guardaespaldas mujeres. 40 guardaespaldas mujeres donde estaban solamente destinadas para él. Duró muchos años en el poder, pero al final cayó. Y así es como terminan todos los dictadores, todos aquellos que nos roban a nosotros, aquella gente que trabaja día con día. Así que el dinero, por más dinero que tengas, no te vas a poder defender cuando el pueblo se levante y acabe con toda esta corrupción. Entonces, tenemos a Robert Greene con estas 48 leyes del poder y tenemos la ley número 4. Ley número 4. ¿Qué nos dice la ley número 4? Diga siempre menos de lo necesario. A lo mejor yo estoy hablando de más. Por ahí alguien me está grabando y está diciendo, hey, mire, está hablando de los dictadores y lo puso en la lista de dictadores. Fíchelo. Puede ser. Pero si nos quedamos callados, no podrán liberarse nunca. Diga siempre menos de lo necesario. Cuando intente impresionar a la gente con palabras, tenga en cuenta que cuanto más diga, tanto más vulnerable será y tanto menor control de la situación tendrá. Incluso cuando lo que diga sea solo una banalidad. Parecerá una idea original si la plantea en forma vaga, abierta e enigmática. Las personas poderosas impresionan e intimidan por su parquedad. Cuanto más hable, mayor será el riesgo de decir alguna tontería. Bien, es verdad esto, ¿sí? Usted, bueno, en el caso de Maduro, ese Maduro sí que habla demasiado, ese sí se va de largo. Pero en el caso de otros dictadores como Gaddafi, Gaddafi sí era muy, muy parco para hablar, era muy parco para hablar. Entonces, trayendo a colación a nuestro día a día, uno tiene que tener mucho cuidado cuando hablamos con gente del trabajo, cuando hablamos con amigos. A veces yo he comentado que uno no tiene amigos. Dependiendo de quién considera amigo, lo que a veces existen son intereses. Y muchas veces más intereses que amistades. ¿Y cuando usted se da cuenta? Cuando más lo necesita. Cuando ya siente la daga atrás de la espalda, dice, sí, es verdad. Y la mayoría de los que están aquí son adultos. ¿Ah? Nuestra colega María Olivia Chinchín, Marcos López, José Mauricio, Ilmar, y saben de lo que digo. Por eso, hagámosle caso a Robert Greene y seamos parcos para hablar, para no hablar más y para no hablar tonterías. Los tres filtros. Un discípulo llegó muy agitado a la casa de Sócrates
y empezó a hablar de esta manera. Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Sócrates lo interrumpió diciendo, espera, ¿ya hiciste pasar a través de los tres filtros lo que me vas a decir? Discípulo, ¿los tres filtros? Sócrates, sí, replicó Sócrates. El primer filtro es la verdad. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos sus puntos? Discípulo, no lo oí decir, no, lo oí decir a unos vecinos, pero al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, Sócrates, que es la bondad. Lo que me quieres decir es que por lo menos, lo que me quieres decir es que es por lo menos bueno. No, en realidad no, al contrario. Ah, interrumpió Sócrates. Entonces vamos a al último filtro. ¿Es necesario que me cuentes eso? Discípulo. Bueno, para ser sincero, no. Necesario no es. Sócrates. Entonces sonrió el sabio. Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, entiérralo, sepúltalo en el olvido. No me lo cuentes, quédatelo para ti. Reflexión. ¿Cuántas veces hablamos utilizando los tres filtros? ¿Cuántas veces hablamos utilizando los tres filtros? Entiendo que no es fácil, pero considero que son necesarios para lograr comunicaciones efectivas con contenidos en pos del entendimiento. Y, y ocurre que mucha gente a veces nos viene a contar cosas que no son necesarias en nuestra vida y que deben pasar por estos tres filtros. ¿Cuáles son esos tres filtros? ¿Verdad? ¿Bondad? ¿Y es necesario? Entonces, ustedes, colegas, no presten oídos a cuentos. Y muchos de esos cuentos no necesariamente vienen de personas, vienen de la gente que acaba países. Y por si acaso, no es que trato de ser político ni nada por el estilo, sino que realmente todos nosotros vemos lo que pasa en nuestra América y cómo cada vez esta gente la va destruyendo. Esperemos que haya un cambio de paradigma total en toda la región. Ha sido un placer en esta noche compartir con todos ustedes. Hemos tenido como invitados al doctor Carlos Enrique Pacheco, Ana Beatriz, Corina, Fernando, Flor Urbano, Ilmar Vladimir Velas, José Mauricio Hernández, nuestra colega Ketty, Lorena Castro Corrales, Marcos López, María Olivia, Mercedes González, Narcisa Merino, Rigoberto Vázquez Santos. Gracias, colegas. Los dejo con el doctor Carlos Enrique Pacheco. Doctor. Bien, desde mi punto de vista, yo creo que las palabras que tú dices son importantes, ¿no? Porque, mira, ¿cuántas personas herimos nosotros, ¿no? Y cuando les herimos, les decimos perdón, creo que nunca, ¿eh? Y eso, pues, no tiene validez, ¿no? ¿Sí? Siempre, siempre tenemos que decir, aprender a perdonar, porque nosotros herimos también, ¿no? Entonces, pues para mí el perdón es difícil, pero lo podemos hacer, ¿no? Así es.
Y también perdonarnos a nosotros mismos, doctor. Ah, claro, claro, porque si no nos perdonamos nosotros mismos, pues ¿cómo vamos a perdonar a los demás, no? Correcto, así es, doctor, así es. Bien, vamos a leer los mensajes de nuestro colega. Nuestra colega Katie dice, gracias una vez más, excelente, doctor, muchas bendiciones. Rubén, nuestro presidente de FDS, Rubén Macay Castro, muchas felicidades, maestro, un gran aporte a la profesión. Nuestro colega Rigoberto Vázquez de El Salvador, un abrazo, Rigoberto, buena reflexión, ¿verdad? Bueno y necesario, así es. José Mauricio, gracias, excelente. Nuestro colega Ilmar Vladimir Vela, muchas bendiciones. Víctor, Ilmar, no te olvides, enviar los casos con la fórmula. Nuestros colegas, no se olviden que con todas estas charlas que ustedes están recibiendo, pueden recibir su certificado. Lo único que tienen que hacer es que todos los casos que estamos viendo en esta NIC 28, ustedes tienen que prepararlo en una hoja de Excel formulado, ¿no? Tienen que hacer formulado. Entonces nos envían eso, reviso y les emitimos el certificado. El certificado no tiene ningún costo. Conmigo no pagan ni un centavo. Corina, gracias, estimado Víctor. Flor Urbano, gracias, Víctor, por compartir sus conocimientos. Y terminamos con nuestra colega Mercedes González. Gracias y bendiciones. Bien, una excelente noche. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. Bye, bye, hasta luego. Hasta luego.